Tengo que apagar el mío. Ahí sí. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me quedan poco menos de 15 minutos, así que voy a ocupar 10 solamente para revisar brevemente el contrato de la Polar que estoy exhibiendo acá en el PowerPoint. No el contrato, perdón, el estudio del contrato de la Polar que hicimos en diciembre del 2009. Esto, nos preguntan si se lo hicimos llegar o no al Servicio Nacional del Consumidor. Nosotros queremos ser súper claros en este punto. En algún momento se lo hicimos llegar. Ahora, lamentablemente no tenemos registro de eso. Lo que sí tenemos registro, y eso lo pueden ver hasta el día de hoy, es que este estudio, junto con otros que se hicieron en esa misma fecha del contrato Falabella, tanto del banco como de la tienda Falabella y del Banco Estado, aparte de otros que habíamos hecho anteriormente, sí están colgados en nuestras páginas web desde por lo menos mediados del año pasado. ¿Por qué? Porque los que financian estos estudios es una organismo internacional, Respuentes. Teníamos la obligación de entregar los resultados primero a la Respuesta Internacional y solamente después podíamos subir a nuestros estudios. Entonces eso demoró la publicación en nuestras páginas de este estudio. Pero el estudio está fechado en diciembre de 2009, entregado al donante en esa fecha y subido a nuestras páginas a mediados del año pasado, ¿no? Para aportar a ese punto. Como pueden ver, el informe tiene 71 páginas y no las vamos a revisar ahora. Como decía Estefan, el objetivo en este punto nuestro es revisar algunas cláusulas que por su naturaleza de existir en todo tipo de contratos de la banca y del chileno, nos parece que son pertinentes que las socialicemos lo más posible, de tal manera de que podamos ponernos de acuerdo si definitivamente estas cláusulas se van a eliminar o no del catálogo de cláusulas que hoy día tenemos en toda la banca. Como anécdota personal, quiero decir que antes de que yo fuera funcionario de ECO, hace como 10 años, escribí un artículo que por ahí lo tengo guardado, que se llama, estaba titulado Bancos y financieras funcionan a lo Eurolatina. Y nadie entendía ese artículo, y era muy sencillo. Hace 10 años, cuando yo poco ni nada sabía del derecho de consumo, me di cuenta que lo que hacía Eurolatina, caso por todos conocido hasta el día de hoy, era lo mismo que hacía la banca y el retail después. Si lo único que ha pasado es que Eurolatina trabajaba en el ambiente informal, no era fiscalizado por su sentencia de banco y todo eso. Pero las cláusulas, el modo operandi es exactamente el mismo. Y tal como ha dicho Estefan respecto al caso de la Polar, las cláusulas de mandato amplio y irrevocable, y ya estoy echando ya el contenido del estudio, cruzan todo el sistema de contratación chileno. La única diferencia es que la Polar llegó al extremo el uso de las facultades de este mandato, pero esas facultades están. De hecho, al término del gobierno anterior, y sin ánimo de defender ni proteger a nadie, efectivamente, si hay algo bueno que hizo la administración del señor Roa, fue demandar a Cencosud por cláusulas abusivas en su contrato, caso que está hoy día en segunda instancia, y nos preocupa saber que una de las cláusulas, y esto tiene que ver también con la preparación de nuestros jueces, con nuestra cultura jurídica, una de las cláusulas que la sentencia de primera instancia, en el caso Cencosud, dejó fuera, porque el sentenciador estimó que no era una cláusula abusiva, es precisamente la cláusula de mandato amplio y irrevocable que permitió a la Polar hacer todo lo que sabemos que ha hecho. Nosotros, naturalmente, no estamos en contra del mandato. El mandato es una institución jurídica que se ocupa todos los santos días. O sea, yo me puedo casar por mandato. Pero esto es un uso abusivo, que atenta contra la naturaleza misma del mandato, que es un trato de buena fe para el beneficio de quien lo otorga, y no para su perjuicio, como está redactado en casi todos los contratos de la banca, en la cual la empresa o el proveedor puede reconocer deudas y generar los instrumentos, los títulos ejecutivos para hacer los cobros. El otro día, en una mesa de trabajo a la cual convocó el senador Letelier, y en la cual tuve la ocasión de exponer, reconocía una contradicción institucional que hemos tenido nosotros con este tema. Porque, bueno, todo el mundo salió a dar su opinión y si nosotros no queríamos darla, la prensa nos la pregunta, así igual teníamos que darla. Entonces, entre nuestras pocas intervenciones oficiales en la materia, le hemos dicho a la gente, y eso todavía está colgado en nuestra página web, no nos vamos a retractar de nuestro rol, le decíamos, mire, si usted va a redactar, pídale a la Polar que le exhiba el título, o sea, la letra, el pagaré en el cual debe constar su deuda. Y luego que publicamos eso, nos dimos cuenta de lo ridículo que era lo que le estábamos diciendo a la gente. Porque si no hay títulos
el contrato, con este mandato amplio y revocable, permite fabricarlo en cualquier momento. Entonces, es la verdadera indefensión. Y yo quiero extrapolar esto a toda la banca. Hoy día tenemos casos como el Banco Estado, que hoy día está haciendo demanda ejecutiva en juicio hipotecario con la simple copia del mutuo original de una acción ya ejecutada hace 10 años, por poner un ejemplo. Entonces, la verdad es que esto es un chiste, o sea, basta una firma, o sea, en un mutuo hipotecario o en un contrato de estas características, para que la persona literalmente venda su alma al diablo y quede en absoluta indefensión. Estamos hablando entonces de que se puede hacer lo que se quiera con él. Entonces, ya diciendo eso, quiero entrar a otras cláusulas, a ver, sí, que nos parecen relevantes revisar en el contrato que hicimos en el año 2009 de La Polar. Una de las cuestiones que nos quedó claro después de hacer estos estudios es que el CERNAC y los reguladores no leen nuestra página, porque de hecho la introducción de este estudio ya decíamos, después justo coincidió que este fue el último contrato que analizamos de todos los que hicimos, y la verdad es que uno queda un poco mareado tanto leer lo mismo, y yo no recordaba realmente las conclusiones que habíamos tenido respecto a este contrato. Y basta leer la primera página de introducción para darse cuenta de que en esa fecha, los que trabajamos en esto, estimamos que el contrato de La Polar, siendo el más sofisticado de todos los que habíamos estudiado en ese momento, no todos los que había en el mercado, porque no estudiamos todos los que estaban en el mercado, siendo el más sofisticado, además era el más abusivo. Y el tema de la sofisticación no es menor, porque resulta que una de las gravedades que tiene este contrato es que habla mucho, tiene muchas cláusulas, y al final el consumidor no entiende nada. Parte de este contrato fue una situación que no veíamos habitualmente en nuestros contratos, como por ejemplo la generar una relación contractual entre tres entes. Cuando el cliente La Polar contrataba la tarjeta de crédito, no contrataba solamente con La Polar, sino que contrataba con una administradora. Y esto ya es una irregularidad de partida, porque resulta que permite entonces a la empresa evadir responsabilidades. En derecho de consumo, uno de los principios es que las empresas respondan directamente ante el consumidor. Y de hecho hay sentencias, afortunadamente la jurisprudencia nos ha ido dando la razón con el paso del tiempo, sentencias tan sencillas como la de estos días en Antofagasta, de una persona que se cae en el pasillo de un supermercado y a pesar de que la empresa que hace el aseo es una tercera empresa ajena en principio al supermercado, el sentenciador con una lucidez muy clara dice no, el supermercado tiene que responder. Repetirá contra la empresa de aseo por la negligencia del operador de dejar ahí el piso húmedo para que ocurra este accidente. Bueno, en el caso de La Polar, parece que después los asesores jurídicos ya preveían este tipo de situaciones, cómo escapar a la responsabilidad. Y por lo tanto, el contrato originalmente tenía tres partes. Dos partes que representaban a la empresa y una parte que era el consumidor. Ya con eso partíamos mal inmediatamente a la hora de responsabilidades. Más adelante, no sé en qué momento lo encontraremos, y como el tiempo se me acaba, hay cláusulas de exhibición de responsabilidad. Y estas cláusulas de exhibición de responsabilidad están redactadas en esos términos amplios, tan amplios, que exceden el ámbito normal que se reconoce a la exención de responsabilidad, básicamente en el tema del caso fortuito o la fuerza mayor. Claro. ¿Está o no? Claro, es lo que estaba diciendo recién, que el contrato no va a ser precisamente entre dos partes, sino que va a ser entre tres partes. Y esto es muy interesante por el tema de las comisiones también, porque hay una distinción, obviamente que es un tema ya más fino de derecho de consumo, entre gastos y comisiones. Se entiende en términos generales que el gasto es un gasto objetivo. Yo le mando a usted su cuenta a su casa y el correo me sale 300 pesos, un gasto. Y la comisión es, por ejemplo, ya un cargo distinto por una operación que tiene un valor que en estos casos ese valor lo percibe este tercero que aparece en la relación contractual. Entonces, la explicación es, mira, es que esta comisión se va a un tercero que no tiene ninguna relación conmigo, es una relación jurídica distinta, pero la verdad que es cosa que uno empieza a revisar los controladores y nos damos cuenta que es un holding. Entonces, es para ir avanzando en este tema que nosotros le hemos llamado la fragmentación del precio,
donde al final la lavadora no es el valor de la lavadora solamente, sino que es la lavadora, más la comisión de la facturación, más el seguro, más el gasto de envío de correspondencia, y por lo tanto la lavadora entonces ya no me sale los 100.000, los 150.000 originalmente pactados, sino me sale mucho más. Entonces, yo estaba con el tema de la exhibición de responsabilidad cuando hace el alcance el diputado Chain. En el caso de la exhibición de responsabilidad es bastante grave porque la exhibición de responsabilidad en el caso de la Polar apuntaba inclusive a la labor de terceros que podían estar contratados para servir a los objetivos del crédito. Es decir, por ejemplo, si yo voy a utilizar un cajero automático y ese cajero automático comete algún tipo de operación fallida y me retire la tarjeta o no, o aparece con que me entregó el dinero cuando en realidad no lo hizo, hasta en ese caso la Polar se podía perfectamente exhibir de responsabilidad. Y eso ya no es una fuerza mayor, un caso fortuito. Seguramente es un problema de mala mantención del cajero automático, propiedad de un tercero al cual la Polar le contrata. En fin, hay un tema re largo ahí que hay que revisar, el tema de la propiedad de los cajeros y las comisiones. Pero ¿qué es lo que quiero decir al final de todo esto? Era que la cláusula de exhibición de responsabilidad era demasiado amplia y por lo tanto hacía que el consumidor no pudiese reclamar por ningún tipo de error, incluso aquellos que son imputables a la actual dirigente del proveedor. Otro asunto importante, y yo creo que hasta aquí voy a poder llegar con el tiempo, es el tema de la naturaleza del crédito. El contrato, como les digo, es muy largo, pero a pesar de ser muy largo, explica poco. Y una de las causas del endeudamiento en Chile, ahí son varias, ¿verdad? Pero una de las causas que hemos detectado nosotros es que la gente no entiende cómo opera su línea de crédito. Y estas líneas de crédito funcionan con el famoso sistema de revolving, que lo puso en Chile de moda hace muchos años, la tarjeta CMR Falabella, el crédito multirotativo. ¿Cómo funciona el revolving? Muy sencillo, se otorga un cupo de crédito, el cual es utilizado por el cliente. A ese cupo de crédito se le calcula mensualmente los intereses, se genera un pago único, que a veces es un pago mínimo o un pago en cuota, dependiendo cómo haya pactado el cliente cada vez que hace la operación de compra, utilizando este cupo. Y luego, respecto del saldo, al mes siguiente se calcula el nuevo interés. Entonces, ahí tenemos el famoso sistema de revolving, o sea, todos los saldos pendientes de la línea de crédito que no fueron pagados, que no fueron cancelados por el cliente, pasan a formar un nuevo capital al cual se le aplique una nueva tasa de interés. Y ojo, aquí tenemos otra cláusula abusiva, una nueva tasa de interés recalculada de acuerdo a las condiciones del mercado. En el crédito antiguo, uno compraba un producto a una tasa X fija determinada para todo el servicio o ejecución del crédito. Acá no. Acá el contrato tiene otra cláusula que reserva el derecho a la Polar y a todo el retail a recalcular mes a mes la tasa que se le va a aplicar en el crédito. Por lo tanto, y eso, ahí caemos en otro tema, el cliente nunca va a saber, ni al principio del crédito, ni durante la ejecución del crédito, quizás cuando termine de pagar, recién ahí va a saber cuánto le va a ser el crédito. ¿Por qué? Porque todos los factores que influyen en el valor del crédito fluctúan permanentemente. Y si no fluctúan permanentemente, la empresa se la ha arreglado para incluir cláusulas que le permiten recalcularlo. Es decir, la comisión de mantención cambiará cuando yo te avise en 30 o 60 días más. O sea, nunca uno sabe lo que va a pagar. Lo que hace entonces muy imprescindible que por todas echemos a andar la tasa anual equivalente. Miren, la verdad que el tiempo se acaba y no quiero aburrirlo. Les vamos a dejar el estudio para que lo puedan revisar más adelante y bueno, naturalmente quedamos ya a cualquier consulta que tengan. Gracias. Ha pedido la palabra el diputado Juan Chain. Muchas gracias, presidente. Saludar a la bienvenida a todos nuestros invitados.